Eh, Hola a todos, buenas tardes, hola, profe. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo anda la japonesa? ¿Todo bien allá por Japón? Sí, sí, todavía con un poquito de frío, esperando el calorcito. Ya Ah, llega, ya bueno. llega. Acá estamos al revés, está llegando el frío. Pero bueno, acá está llovinando. Como estaba contando Ángel también, que estaba llovinando también hace 3 días. Acá también no sale el sol. Eso que acá en Córdoba tenemos mucho, mucho sol, pero bueno. Bueno, muy bien. Eh, para ir empezando, yo quería retomar un poquito algo de la temática que veníamos de de la clase pasada. ¿Se acuerdan? Las dos primeras clases fueron más bien como introductorias, ¿no? De la tradición profética. Y después los profetas en el contexto histórico, la evolución así poco del perfil de los profetas antiguos. Recuerdan, es como decíamos, como que en su origen el profetismo bíblico está medio relacionado con las prácticas adivinatorias antiguas, y después se va diferenciando y va tomando un rol, por ejemplo, como estos profetas del siglo octavo, donde se define así un perfil de profeta clásico, le llaman profeta clásico. Algunos le llaman profetas escritores. A mí no me gusta llamar profetas escritores porque se entiende que en general la mayoría de todos los textos que tenemos no han sido escritos por los mismos profetas, digamos, por sus escuelas, seguidores, que después se van recogiendo las enseñanzas, las predicaciones y entonces se van conformando las tradiciones, ¿no? Pero en algún lado por ahí lo pueden leer como profetas escritores, digamos, ¿no? Pero más que todos nosotros lo resumimos como predicadores. Bueno, una de las cosas que quería así remarcar, bueno, con respecto a los sí, géneros principales que tiene la profecía, ustedes vieron, ¿no? A través de la lectura, hay muchas formas, relatos, sueños, visiones. Es muy, digamos, es muy significativo el tema de las acciones simbólicas. Casi todos los profetas hacen demostraciones, a veces con cuestiones simbólicas, que de alguna manera refuerzan su mensaje, ¿no? Eh, y hay fórmulas también que son características, fórmula oracular, que es la que aparece siempre, el Señor dijo, ¿no? Neún Yahvé, el Señor dijo. Eso es como la fórmula oracular. Y la otra fórmula que aparece mucho también en los profetas es la fórmula de la alianza. Ustedes, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, ¿no? Esas dos fórmulas, la fórmula de la alianza, que es tradicional y muy presente, especialmente en los profetas, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y la fórmula oracular, el Señor dijo, que aparece también en innumerables, casi todos, ¿no? Los relatos proféticos son característicos de la tradición profética eh, bíblica, ¿no? Eh, Otra cosa que decíamos que digamos, la revelación de Dios, la manifestación de Dios se puede manifestar de infinidad de maneras y siempre nos sorprende. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que estar abiertos a esas manifestaciones. Tratar de no encerrarnos en nuestros propios eh, conceptos autorreferenciales o prejuicios, diríamos, propios de nuestra propia formación, cultura, porque estamos condicionados, nadie nace de un repollo, o sea, todos nacemos dentro de una cultura, de un lenguaje, estamos condicionados de alguna manera por el entorno cultural, social, pero tenemos que también estar abiertos a la irrupción del otro, digamos, de lo otro, de lo diferente, ¿no? Y esto en relación con Dios y la revelación es muy importante y se ve mucho en los textos bíblicos, ¿no? Esas maneras sorprendentes de que Dios habla, así como, por ejemplo, como mencionamos, no sé si la vez pasada con Balaam y la burra de Balaam, ¿no? Que terminó siendo la mensajera, ¿no? Ya que el profeta no entendía mucho, no podía entender el mensaje. La burra se transformó en una mensajera, en un profeta, ¿no? Del mensaje de Dios, ¿no? Así que eso también es importante. ¿Qué más? A ver qué.
Bueno, ahí con la consigna del foro, también relacionada con capítulos de Amós, ¿no? Ustedes vieron, bueno, la lista ahí de pecados, ¿no? Ahí en Amós 8, 4 al 6, está contra los ricos y poderosos, bien, un oráculo muy fuerte, ¿no? Parecido a este del Evangelio, ¿no? Que muy difícil que los ricos y los poderosos entren en el reino, ¿no? Y después del 5, 10, 12, contra la corrupción de los jueces, de la justicia. Eso es un tema también muy potente que tienen los profetas, porque justamente es una parte de esa corrupción y opresión de los poderosos. Porque, digamos, los poderosos, digamos, son las instituciones, el rey principalmente, el templo generalmente sirve de sustento ideológico al proyecto monárquico y los señores feudales, ¿no? Las personas de poder, de dinero en la sociedad que tienen su poder. Y generalmente todo eso funciona bastante coordinadamente, muchas veces en perjuicio de las mayorías más desfavorecidas, ¿no? Así que hay oráculos muy fuertes. Amós, me gusta bastante, me gusta mucho el libro de Amós porque en pocos capítulos está representado toda la diversidad de los principales, digamos, pecados denunciados contra la dirigencia y contra el pueblo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el capítulo 5, 21, 23 contra los sacerdotes y el culto oficial, ¿no? O sobre el falso culto al Señor, ¿no? Eh, y no sé si vieron, hay un texto, eso se los recomiendo, así que les voy pasando la cita, aunque quizás algunos la vieron, ¿no? Amós 8, del 4 al 6, Amós 5, del 10 al 12, eh, Amós 5 del 21 al 23, esto contra los sacerdotes, y hay una historia ahí con una experiencia del profeta Amós en una disputa con el profeta, el sacerdote, el profeta Amasías y el rey de Israel Jeroboam. Eso está en el capítulo 7 del 10 al 17. No sé si alguien lo ha visto, pero es una historia muy significativa, así parecida un poco a la historia del Micaías allá del profeta de Primera Reyes 22, ¿no? Viene Amós a criticar al rey y al sacerdote, a increpar por estas injusticias, y el sacerdote es el primero que lo aborda para decirle qué haces acá predicando. Primero porque Amós no era era de Judá y estaba predicando en el norte, digamos. Así que ya lo descalificó porque no correspondía. Anda a predicar, anda a hacer tu ministerio allá en tu país, no vengas a molestar acá. O sea, que los poderosos también siempre tienen sus recursos para, digamos, no aceptar el mensaje, ¿no? Para desviar la atención del mensaje. Pero una historia bastante breve, el texto, digna de verlo, de esa confrontación. Ahí está no sé si ustedes se acuerdan también, donde Amós dice, bueno, yo no soy profeta, no soy profesional de nada, yo soy un pequeño agricultor que cuido a mis rebaños y cultivo cosas, y el Señor me llamó a decir esto, punto. Yo no soy ni del grupo ni de la comunidad de profetas, ni soy de ninguno así profesional de nada. Eh, entonces, ahí es donde también vemos esta cuestión de los signos de autoridad y de poco el discernimiento entre profetas falsos y profetas verdaderos, ¿no? Eh, una de las cosas que justamente como para ir resumiendo un poco esta parte así del perfil del profeta, eh, me gustaría que quizás entre todos podamos sintetizar un poquito esta idea. ¿Cuáles serían las principales diferencias entonces entre un profeta o características, ¿no? Un profeta verdadero y un profeta falso? Esto justo lo estábamos hablando también con Ángel, porque actualmente también hay mucho interés en profecías o en adivinación. No sé, se llama profecía. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la profecía de Nostradamus o Parravicini,
qué sé yo, y la gente tiene mucho interés en esas cosas, digamos, ¿no? Eh, pero no, y eso creo que por eso tenemos que ser conscientes de eso, que a veces esos sentidos son los sentidos más populares que tiene. Cuando uno habla de profecía, la gente piensa en esas cosas, digamos, ¿no? La profecía de Nostradamus. Entonces, qué sé yo, ocurre la destrucción de las Torres Gemelas o matan a un presidente importante y empiezan a buscar un dibujito, alguna frase que dijo Nostradamus o Parravicini, digamos, bueno, profetizó Nostradamus y hay que tener mucho cariño para entender que eso coincide con lo que está, o esa frase, o ese diseño, a veces algún un dibujo, coincide con, digamos, el hecho que se está tratando de, digamos, certificar como que fue profetizado por un tal personaje de la antigüedad, ¿no? Eso no es, eso es, digamos, eso no tiene nada que ver casi con el tema de la profecía bíblica, digamos, ¿no? Pero lo digo porque esos son los sentidos por ahí más comunes que nosotros encontramos y que son populares, porque a la gente le interesa esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría por ahí que así que entre todos vayamos viendo, o sea, de todas las cosas que hemos visto, caracterizando, ¿no? ¿Cuáles serían las principales diferencias entonces entre un profeta verdadero y un profeta falso, ¿no? De acuerdo a la perspectiva bíblica. ¿Qué les parece? No sé si aplicaría esto, pero yo noto que los que a la larga se ve que son verdaderos por el mensaje que se cumplió, primeramente no quisieron, no querían saber nada, decían, no, no, dijo Jeremías, no soy un niño, no puedo hablar, o el mismo Moisés, o sea, la mayoría es como que rechazan la vocación, el llamado, y después se denota que tienen como, son más genuinos, ¿no? Claro, Para, muy bien, muy bien. Son confrontados, o sea, como decíamos de Amós, ¿no? Yo no soy profeta, no soy profesional, no pertenezco a una comunidad profética. El Señor me llamó, yo estaba trabajando, haciendo mis cosas, el Señor me llamó a decir tal cosa, ¿no? Muy genuino, muy bien. Eso creo que son cosas de las características. Muy bien, un punto, sí. Carlos. Sí, igual la vocación del profeta o, o que sea un profeta verdadero, en algunas cosas no tiene que ver con que se cumpla la profecía, me parece a mí, como por ejemplo Jonás. Jonás profetiza la destrucción y la destrucción no ocurre. Entonces, eh, que se cumpla o no, no tiene que ver con que si es verdadero o falso, en algunos casos, me parece. Claro, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Hay varios casos de eso, de que el Señor se arrepiente, digamos, del castigo que había anunciado y Jonás quedó súper ofendido porque él había predicado la destrucción y estaba esperando que caiga Nínive y resulta que está súper frustrado y lo increpa a Dios. ¿Cómo es que yo Y estoy predicando? Me está dejando re mal frente a la gente. él quería que se cumpla, él quería, más Claro. que él quería que se cumpla, pero los planes de Dios eran, o sea, muchas veces la profecía tiene que ver con el llamado a la conversión, al arrepentimiento, Exacto. No, no a no al vaticinio de algo que va a suceder. es que justamente la misión del profeta es lograr que el pueblo se convierta. Y los oráculos de amenaza o castigo o de juicio tienen que ver con eso, cambian de actitud. Y tendría éxito si realmente el pueblo se arrepiente y cambia y se evita la catástrofe, ¿no? Esa es el sentido. Y el profeta predica, ya les doy, Jero y Patricia. Eh, y el profeta predica eso porque es un mensaje de esperanza, porque sabe digamos, tiene esperanza de que eso es posible hacer, digamos, ¿no? O sea, piensa que el pueblo puede cambiar su actitud y puede salvarse. El fin siempre tiene que ver con el sentido de esperanza y de salvación. Dios quiere que todos se salven. Por eso el profeta confronta de manera a veces tan drástica y dura al pueblo, a los dirigentes, porque quiere la salvación. Dios siempre está buscando la salvación de su pueblo.
pero requiere de un cambio, de una transformación y de una conversión. Muy bien, Perdón, mis compañeros, una sola cosita. Yo puse hoy en el foro, lo escribí tarde, que Amós tiene la esperanza de que el pueblo cambie. claro. Él quiere que el pueblo cambie, que se conviertan y que hagan el bien. Tiene que ver con eso, me parece. Exactamente, exactamente. Si no, no lo dirían. O sea, justamente el propósito es el cambio, es la conversión, es la transformación. No solamente la interpretación de la realidad, a decir la realidad está mal, digamos, sino es la transformación. ¿Mm? Muy bien. No sé si era Jero o Patricia primero. Patri primero y después voy yo. Sí. Dicen, creo que el profeta siempre va a anunciar, sea como sea, se va a anunciar, ya sea que se quede sin voz, como lo hemos visto, ¿no? Siempre va, si no lo puede hacer con su voz, lo va a hacer con los símbolos, ¿no? Ujú. Pero siempre el mensaje se va a dar, se va a escuchar, lo crean o no le crean, pero el mensaje Muy de bien. Dios siempre lo van a dar. Ujú. Muy bien, muy bien. Esa coherencia, digamos, ¿no? Podemos decir, de su mensaje. Muy bien. Jero, Bueno, eh, primero me quedé pensando en Jonás. Lo de Jonás es un caso muy diferente, ¿no? Yo creo que Jonás realmente no tenía ninguna gana que Nínive se arrepienta, porque él sufría y el pueblo sufría las consecuencias de esta ciudad, muchas veces haciendo sufrir al ujú, pueblo, ¿no? Eso por un lado, creo que lo de Jonás tenía que ver más con lo que él, el sentimiento personal, porque era para él algo injusto que Dios perdone a esa ciudad y a esas personas, ¿no? Pero sí, bueno, tomando ese caso también lo que estamos aprendiendo, el profeta siempre tiene un mensaje de parte de Dios. claro. Y la prioridad es esa. Me guste o no, en lo que leímos sobre Micaías, como lo pronunciemos, Sí, sí, sí. eh, él en un momento se pone como al lado de los demás profetas diciendo, sí, bueno, vayan que van a ganar la batalla. Pero un poco socarronamente, ¿no? Como diciendo, ¿qué quieren escuchar? Irónicamente, claro, Irónicamente, irónicamente, claro. claro, claro, Pero claro, el que lo conocía le dice, pero decime la verdad. Y el que claro, lo conocía más dice, ¿para qué me lo trajiste? Si ya sé que me va a decir. Porque el profeta es un mensajero, un portavoz, ¿no? De algo claro, que Dios quiere expresar, ¿no? Y como bien decimos todos, tiene que ver con la posibilidad de un mensaje que traiga arrepentimiento, salvación, justicia, equidad, ¿no? Y creo claro, que remueva un poco los corazones en volverse a Dios, ¿no? Me parece que es un poco lo que tiene que ver, ¿no? claro, claro. Muy bien, muy bien. Sí, Guillermo. Sí, me sumo a lo que decían los compañeros y también pienso eh, que la tradición profética, por lo menos de estos profetas clásicos, también lo que uno va viendo es que se liga mucho con la tradición del desierto, con la tradición de Moisés, ¿no? Va a las raíces, al Dios de Exactamente. Abraham, al Dios de Isaac, al de Jacob, pero al de Moisés también, no al de los Ujú, tiempos patriarcales, heroicos, también al de ese pueblo que fue esclavo, liberado, que fue ujú, salvado, que es elegido y que se le da una ley, esta tradición que a mí el otro día que lo iba leyendo los textos, me venía a la cabeza. Muy pocos profetas son de la casta sacerdotal, porque era casta, diga, la palabra casta no la uso peyorativamente, eran por familia, descendientes ujú, de Aarón, descendientes de Leví. La mayoría son laicos, esto, ¿no? Yo soy boyero, no soy profeta, no soy nada, no pertenezco a la familia real, no pertenezco, tal vez están en contacto con alguna tradición de sacerdotes disidentes, como en el caso de Amós, creo que era, o Miqueas, no me acuerdo, capaz que no ninguno de los dos, pero estaba alguno con el conocimiento de Dios, y eran estos levitas y sacerdotes disidentes del reino del norte, que decían, no, no va por acá la cuestión, va por acá. ujú, ujú. Y, y cómo van, y un ejemplo, haya pasado o no, es este, que hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre es todo un axioma del profetismo. Elías, mi Dios es Yahvé. Se va al desierto y en el desierto, ¿no? Se va al desierto ahí a donde empieza toda la historia, a donde empieza toda la historia de la elección del pueblo elegido. Y a partir de ahí vuelve con fuerza
y esos profetas siempre van ahí. Después con lo de Jonás que decían los chicos, yo me reía porque me acordaba eso, ¿no? Digo, cuando leí Jonás la primera vez, tengo la Biblia latinoamericana que me había regalado mi papá y siempre iba a las notas. Y la Biblia latinoamericana por lo menos dice, ¿no? Como que el tipo lo último que quería era ir a predicarle a estos desgraciados que destruyen todo a su paso, la gente le tiene miedo, es poco menos que Freddy Krueger, el pueblo asirio, y a este lo mandan para allá, y se toma un buque y se quiere ir para España, se lo come una ballena y lo hacen volver y él dice, sí, yo les voy a decir que se van a morir y que se mueran. Y no, se arrepienten. Bueno, está la cuestión esa, también por un lado la tradición, ya vista esta tradición de las raíces del pueblo, volver a estos principios, pero también esta cuestión de que también es íntegra, ¿no? Porque puede parecer contradictorio, pero es la integridad. Yo no quiero decir esto, pero me lo mandan decir. Claro, También es este exactamente. Micaías, que es irónico. No, te va a ir bien. Dale, decime la verdad. Bueno, la verdad es que Dios quiere que te mueras, pero bueno, haz lo que quieras. Perdón, es Está más esta fuerte el cuestión. llamado, Guille, que no. ¿Cómo? Es más fuerte el llamado que lo que Claro, él quiera. Claro, claro, muy o sea, bien, y el lenguaje ahí, alguien de ustedes también dijo es áspero. Bueno, pero es áspero, pero me lo mandaron a decir, ¿qué muy le vamos a bien, hacer? muy bien. Gracias, Guille. Mariela y David. Tratemos de ser breve, así. Cortito. No, yo creo que lo principal es que son personas en comunión con Dios. Eh, entonces eso se refleja, ¿no? En su persona y tienen que anunciar lo que ven que está mal, ¿no? Pero eso surge de esa profunda comunión que tienen con Dios. Muy bien, excelente, Mariela. Y quizás recordar esto de que decíamos también en algún momento al principio, que necesitaban tener cierta independencia para decir lo que tenían que decir, porque si eran empleados del rey, evidentemente no iban a poder tener libertad de palabra para enfrentarlo. Es decir, entonces, independientemente el trabajo que tenían, porque incluso en el caso de Isaías, puede haber sido era parte de la corte, etcétera, tendrían que ser suficientemente independientes para decir lo que tenían que decir, aunque, digamos, fuera en contra de la voluntad del rey. David. Sí, profe, lo que coincido con todos, el tema, la pregunta es interesante porque cómo diferenciar un falso profeta de uno verdadero es difícil porque los dos dan un mensaje de esperanza. El falso profeta también da un mensaje de esperanza, no nos va a pasar nada, está todo bien. El tema en qué está basado también, ¿no? Entonces, Ujú. creo que el verdadero profeta siempre apunta trata de señalar la Torá, la enseñanza de Dios, apunta hacia eso, apunta a la conversión y a que cumplamos con la voluntad de Dios. Siempre está Dios de fondo en todo el mensaje, lo que Él dice, el Dios Yahvé, el Dios de Israel, y no lo deja de lado nunca. Entonces, no Muy pasa bien. muchas veces por el cumplimiento. Jonás, de hecho, ves que Dios le dice algo y no se está cumpliendo, y le dice, ¿cómo no se está cumpliendo? Si el verdadero profeta supuestamente es porque se Claro. cumple, ¿no? Como dicen las Bien. escrituras. Muy bien, gracias, David. Muy bueno. Felipe, habías levantado la mano. Sí, eh, interesante que no existe una asignación para falso profeta. O sea, profeta y falso profeta. Entiendo, un falso profeta se reconoce porque, claro, no habla de parte de Dios, sino que de parte de sí. O sea, creo que la Ujú, gran diferencia es esa. El profeta habla de parte de Dios, palabra de Dios, y el falso profeta eh, de sí mismo. ujú. Bien, eso también es importante, ¿no? Porque siempre la palabra siempre es un mensajero de Dios en este caso, ¿no? No es un mensaje propio. Y como no sé si decía Claudio, siempre es algo que incluso hasta que no está muy de acuerdo o no, o le puede causar problemas, pero tiene que decirlo, digamos, ¿no? Y esa es la característica. Ahora le voy a mostrar un ejemplo también que me gusta mucho, pero antes quería hacer una aclaración sobre Jonás. Jonás es digamos, una tradición muy especial, con mucho humor,
y es considerada por muchos así autores como una especie de ficción didáctica, digamos, ¿no? Porque eh, Jonás representa al pueblo de Israel. Normalmente, ustedes vieron, las profecías no están dirigidas a pueblos, a los otros pueblos. O sea, Nínive no conoce a Yahvé, sea que Yahvé le mande un mensaje a través del profeta, es como, no aplica mucho al sentido propio, digamos. O sea, hay que verlo siempre desde la perspectiva del pueblo de Israel y del profeta Jonás, que representa al pueblo de Israel, que hace todo al revés de lo que le dice llamado, digamos, ¿no? Dios lo llama a un ministerio, una misión, y él hace todo al revés. Y Nínive, porque se cree que Jonás fue escrito en una época muy posterior, ya no existe Nínive, pero Nínive, así como Babilonia, era símbolo de una ciudad opresora, de un imperio opresor, digamos. Entonces está bien caracterizada como lo peor de lo peor. Fíjense, el imperio opresor, uno de los más opresores de la historia, Nínive, el capital de Asiria, se convierte. Es como una cosa increíble, digamos, no sé, nadie puede creer eso. Eh, pero como esto es algo como diríamos así, como una ficción didáctica más tardía, cuando ya por ahí Nínive no existe, pero está confrontando al pueblo de Israel, que es el verdadero rebelde, que hace que no hace lo que tiene que hacer, no está cumpliendo su rol profético, digamos, ¿no? Y esa es la representación eso es con lo que muchos, digamos, trabajan un poco sobre esa perspectiva. Además de toda esta cuestión así muy, diríamos, humorística, y Jonás parece que los otros marineros son más religiosos que él se está hundiendo el barco, él está durmiendo, como que no le importa nada, qué sé yo, vení, levantate, vení a orar a tu Dios, por lo menos a ver si nos salvamos, porque estamos todos muriendo. Así que Jonás es un profeta o sea, en toda la tradición judía es muy importante, justamente porque confronta con por ahí los problemas más fuertes que tenemos como por ahí personas y también como a veces como pueblos, ¿no? En cuanto a la relación con Dios, a la fidelidad, a la obediencia, ¿no? Así que es muy, muy, muy rica esa tradición. Muy bien. Eh, bueno, muy, muy, muy interesante justamente yo creo que esto es lo que más o menos sale así en general de las lecturas que hemos tenido, ¿no? Estos perfiles, pero coincido también en que no es fácil discernir en el momento, porque las cosas uno no las sabe en el momento, tiene que esperar a ir, a Micaía también le pasó eso, tuvo que esperar que el rey vaya a la guerra, pierda, y después se va a saber si realmente quién tenía razón en cuanto a la profecía, digamos, ¿no? No se sabe de antemano, digamos, quién es, digamos, una profecía verdadera o falsa, digamos, ¿no? Pero sí esto digamos, de profetas que eran íntegros o que realmente no hablaban su propia palabra o incluso arriesgaban hasta su propia vida para decir cosas que por ahí los poderosos no querían escuchar. Una de las cosas que yo siempre recuerdo para también iluminar un poco la tradición profética es que Jesús mismo, el ministerio de Jesús está inspirado especialmente en la tradición profética. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los tres evangelios sinópticos hay tres pasajes donde en Marcos 8, 27 al 30, Mateo 16, del 13 al 20, Lucas 9, del 18 al 21. En los tres evangelios está presente esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos, dice, preguntándole quién soy. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué decía la gente? Uno de los Ese es profetas. Elías. Uno de Elías, otro alguno de los profetas. Bueno, y después, ¿y ustedes qué piensan? Le dice Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Eres el Cristo, el ungido. Es el Cristo, el Mesías. Ahora, una cosa increíble, es muy interesante, en el versículo siguiente,
Jesús le empieza a explicar que él va a ser maltratado por los ancianos, por las autoridades del templo, que va a sufrir y que va a morir. Y Pedro dice, no, eso está nada que ver, ¿no? Eso no va a pasar. Eh, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Es como, qué estás diciendo? No estás entendiendo nada. O sea, fíjense, ahí hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? La gente tenía, el pueblo tenía más en claro el perfil del ministerio profético de Jesús que el propio. Pedro dijo la palabra mágica, digamos, la gran revelación de que Jesús, pero por lo que dice el texto no sabía lo que estaba diciendo. Y en cambio la gente tenía más en claro del perfil de Jesús y lo que iba a vivir Jesús, que realmente si era un verdadero profeta, como le pasó a la mayoría de profetas, fue perseguido, fue maltratado por las autoridades y hasta muerto ejerciendo su ministerio, ¿no? Así que fíjense que es algo que a veces se nos escapa. Y una de las, por eso digo que el perfil o el ministerio de Jesús en general está inspirado especialmente en la tradición profética y muere como un profeta, ¿no? Perseguido por las autoridades de su propio pueblo, bajo también la ocupación romana, por supuesto, de Pilato y todo eso, pero confrontando con las tradiciones de su propio pueblo, con quien, digamos, disputa justamente la hipocresía, el falso, la idolatría en el sentido del falso culto a Yahvé. Esa es una de las cosas que a mí me gustaría también que se trabaje un poco más. ¿Qué sentido le damos a la idolatría? Porque nosotros a veces simplificamos mucho, especialmente en la tradición protestante, relacionada a veces con los católicos, la idolatría es tener una estampita. ¿Qué es la idolatría, no? ¿Qué es, digamos, el ídolo es un falso Dios, ¿no? Es digamos, una forma de desviarse de desobedecer y de infidelidad al propio Dios, ¿no? Y eso tiene muchas facetas. No es solamente tener una imagen, sino, no sé yo, por ejemplo, el dinero puede ser un ídolo, un falso Dios, digamos, ¿no? O otras cuestiones del ego de cada uno, de pretensiones personales o en determinados puestos de poder, etcétera, pueden ser falsos dioses también, ¿no? Así que hay que trabajar un poco más con la cuestión de la idolatría, ¿no? Porque a veces nosotros lo relacionamos bueno, a veces con el lenguaje bíblico, ¿no? Con los otros dioses, digamos, ¿no? Los Baales. Y está bien, porque existen los Baales. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Baal? Se menciona mucho Señor, también los Baales. ¿Recuerdan? señor, Significa Señor, Señor. ¿Y cuál es la connotación de los Baales? Los Baales son los patronos locales, son los protectores locales que tienen que ver con el clima, con las tormentas, que manejan el tema de la lluvia, ¿no? Son como semidioses locales, digamos, ¿no? Como patronos, ¿no? Protectores, ¿no? Si uno quiere, digamos, nosotros actualmente tenemos ese tipo de cosas institucionalizadas. O sea, yo vivo en Altagracia, la patrona de Altagracia es la Virgen de la Merced, por ejemplo. Es la que es nuestra guardiana, no sé, como es nuestra cuidadora, digamos, así como ese concepto de señor local, digamos, que es invocado por la gente del lugar, ¿no? Y había muchos, evidentemente, ¿no? En el caso de los Baales, porque Baales es plural y no es el nombre propio de nadie, digamos, es como decir señores o patronos, digamos, ¿no? Que podría estar referido a diferentes deidades que eran populares en la zona, u otros dioses, ¿no? Como Astarte, Astarot, diosas femeninas también que había. Entonces, lo que creo que está y que hemos remarcado mucho en el tema de la tradición profética es de la cuestión de la fidelidad al proyecto que Dios tiene. O sea, la fidelidad a Dios que tiene que ver con el sentido de la justicia
no tanto con el tema del cumplir los 613 mandamientos que están en la Torá, etcétera, sino con el sentido de la justicia y del bien común en la sociedad. Digamos, y eso es ser fiel al Dios propio, digamos, ¿no? Y no dejarse llevar por los espejitos de colores que nos traen las otras potencias porque recuerden que Israel y Canaán eran pequeños reinos periféricos, si uno los compara con Egipto, que era lo más cercano, y después con Mesopotamia, que eran culturas mucho más desarrolladas, y ellos eran como pequeños reinos muy marginales, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces se sentían atraídos, se sentían que lo suyo era muy pequeño o anticuado, o qué sé yo, medio del desierto ahí, y estas grandes culturas seguramente los atraían con todo, con sus tecnologías, con sus dioses, con sus relatos. Entonces, el gran desafío de la tradición de un pueblo pequeño que nace como pueblo nómada y que después tiene un poco de tierra en un reino particular, es justamente ser fiel a su propio proyecto, aunque sea pequeño, aunque no sea dominante hacia otros, etcétera, ser fiel a eso. Nosotros trabajamos mucho eso también con los pueblos originarios, porque ellos tienen muchos problemas con las sociedades nacionales en todos nuestros países, ¿no? Y muchas veces hasta ellos mismos han internalizado ese concepto negativo, no le han hablado a sus hijos la lengua para que no sean maltratados en la sociedad, etcétera, ¿no? Y bueno, como le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Aprender a valorar su propia identidad, sus propias tradiciones, su propio Dios, ser fiel a ese Dios, a pesar de que puede ser marginal o pequeño en relación con los dioses dominantes, ¿no? De los países poderosos, los primer mundo, digamos, de aquella época, que diríamos que sería Egipto, Mesopotamia, Babilonia, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? Había visto algunas cosas también. eh, con respecto al tema de los nombres, me gustaría recordar también eso. O sea, como hemos visto, los libros proféticos, como por ejemplo el nombre de Isaías, el libro de Isaías, el nombre mismo es una forma, algunos lo llaman, es un nombre programático. De alguna manera en el nombre está resumido el mensaje del libro y del profeta, ¿no? Isaías en hebreo y Yeshayahu es el Señor Yahvé salva. ¿Mm? En un contexto de riesgo, de amenaza, de ocupación de potencias extranjeras, etcétera, el Señor salva. Y Ezequiel y Ezequiel en hebreo significa Dios es o se hace fuerte, digamos, ¿no? Justamente pensando en la época del exilio, por ejemplo, cuando está desdibujada la imagen de Yahvé frente a los dioses invasores que destruyeron el país, la ciudad, el templo. Digamos, los mismos nombres a veces de los profetas son programáticos para, digamos, de alguna manera transmitir parte del mensaje. No son los autores, a esa tradición que había en los comentarios antiguos, así más conservadores, como que parece que identificaban el nombre del libro como el autor, digamos, no. Normalmente los libros los nombres son nombres programáticos y están inspirados en personajes históricos, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿no? Que vivió en el siglo octavo antes de Cristo y profetizó en el reino de Judá en el sur. A ese profeta histórico después se le adosaron el segundo Isaías y el tercer Isaías, que son de la época del exilio y la época del posexilio respectivamente, pero asociada a ese nombre, digamos, nombre famoso de un profeta conocido, y está asociada toda esa tradición a ese nombre, ¿no? Como Moisés, por ejemplo. Moisés se atribuye todo el Pentateuco porque es el personaje principal, ¿no? En la conformación del pueblo de Israel como pueblo, ¿no? De la salida de Egipto y la conformación como pueblo de Israel. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta?
algún comentario sobre estas cosas? Dos cositas más que tengo acá que creo que salieron en algún comentario, no sé si en el foro, eh, o en algún resumen también, eh, que ayuda a también entender el rol profético, a veces no necesariamente restringido al ámbito religioso propio, digamos, ¿no? Profetas como alguien mencionó también, por ejemplo, Martin Luther King o Oscar Romero, uno que era pastor bautista en Estados Unidos, el otro Romero, que fue un sacerdote, obispo católico, en Salvador, o Angelelli en la Argentina. Incluso yo diría, apuntando un poco a esta cuestión del perfil del rol profético de mostrar el camino de la justicia y de la misericordia, yo diría que, por ejemplo, un Mahatma Gandhi también entraría dentro de un poco de ese perfil, aunque no sea cristiano, que no sea judío, ¿no? Y personas así. Creo que esto ayuda a iluminar un poquito el asunto, porque si no, nosotros muchas veces caemos en una cuestión autorreferencial, que la única forma de profecía tendría que surgir solamente de cristianos, diríamos, ¿no? Personas cristianas o que vienen de la misma tradición. Eh, Profe, sí, eh, el profetismo, de alguna forma, así en su forma global, nace un poco con la monarquía también, ¿no? sí. Y eso tiene que ver con la política de ese tiempo. Yo siempre digo, Carlos, bueno, para todos, ¿no? Que no es casualidad que el movimiento profético se consolida justamente durante la monarquía, porque durante la monarquía fue, digamos, el sistema de gobierno que se desarrolló en ese contexto, que fue produciendo cada vez más opresión, digamos, injusticias dentro de la sociedad. Que no es el sentido original de la monarquía, ¿no? El rey tenía que cumplir una función de representante de su Dios para establecer la justicia y ocuparse especialmente de las viudas, los huérfanos y los extranjeros, ¿no? Esa era la función del rey. Pero yo diría, comparando un poco con nuestro sistema democrático, generalmente la teoría, digamos, una cosa, y las cosas no funcionan mucho a veces como dice la teoría, ni en la monarquía, y yo diría ni tampoco en la democracia, digamos. No podemos pensar que las democracias que tenemos hoy están muy lejos de ser perfectas, pero justamente por eso están los profetas, y porque necesitamos purificar estas, digamos, instituciones o formas políticas, podemos decir. La monarquía como la democracia son formas políticas. Nosotros decimos que la democracia es lo mejor, lo que conocemos, bueno, pero no es perfecta, necesitamos perfeccionarlo. Bueno, ahí se necesita la voz profética. Si necesitamos cambiar, necesitamos combatir la corrupción, transformar las injusticias en vida abundante para la gente, que pueda vivir bien, digamos. Se necesita el rol profético internamente, porque justamente ese es uno de los problemas que tenemos a veces con el mundo religioso y con la palabra profética, que generalmente la misión está enfocada afuera, en convertir a otros, y no en las transformaciones internas, digamos, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestras iglesias también. Piensen que nuestras iglesias también tienen sus contradicciones y sus problemas, que necesitan purificarse, ¿no? Actualizarse, ponerse en órbita para ser testimonio fiel del mensaje de Dios en el contexto donde Dios los puso, ¿no? Así que es un gran desafío. La monarquía era un sistema bien entendido en su momento, tenía digamos, una buena idea, digamos, de ser, digamos, un instrumento para trabajar por la justicia y el bien común.
Pero como el ser humano no es complicado, tiene que a veces no suceden las cosas como se plantean teóricamente, ¿no? Muy bien. Una cosita más que yo quería agregar, que estuve viendo allí no sé si, creo que David en una reflexión del resumen del módulo 2 pone algo sobre el tema de la expectativa mesiánica de los profetas o la relectura que se hace del Nuevo Testamento de los profetas. Eh, Creo que es así, David, ¿no? No sé si estaba David por ahí. Eh, ahí estaba. Sí. Bueno, ahí hay que tener un poquito de cuidado. O sea, todo el Nuevo Testamento y el ministerio de Jesús y el hecho de Cristo mismo, ¿no? Como Mesías, tiene una fundamentación en el Antiguo Testamento, en la tradición mesiánica, que la tradición mesiánica no viene la profecía, viene básicamente de la tradición monárquica, porque el Mesías era el rey, digamos, ¿no? El ungido era el rey. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús es hijo de David, digamos, ¿no? Es descendiente de David. Para ser Mesías tiene que ser, o sea, para entenderlo dentro de la tradición, es descendiente de David. Pero hay que tener un poco de cuidado en esto digamos, es legítimo y me parece muy apropiado que desde la perspectiva del hecho de Cristo y del Nuevo Testamento uno relee las profecías del Antiguo Testamento enfocadas en Cristo y en el nuevo tiempo, ¿no? Para la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Pero tendríamos que tener un poco de cuidado y pensar que en su propio contexto las profecías quizás tenían otro sentido para las realidades que vivían, ¿no? Pienso, por ejemplo, uno de los textos más utilizados para la relectura desde el hecho de Cristo es Isaías 53, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero. Bueno, eh, el autor, la intención de los autores o la situación del pueblo que vivía en la época del exilio, con todo, digamos, el desánimo del pueblo frente a la destrucción y todo, eh, la mayoría, en los mismos textos de Isaías, se interpreta que es el pueblo de Israel, o por lo menos un remanente fiel, que es el que representa ese cordero, digamos, y que tiene sentido, y que me parece, es justamente eso lo que tendríamos que tener un poquito de cuidado, de pensar que esos textos tienen su sentido en su propio contexto, porque poco sentido tendría para la gente de esa época que lo que iba a significar 700 años después o 500 años después ese texto, ¿no? ¿Qué sentido tendría para la gente ahí? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Quién sería ese personaje maltratado? ¿Un profeta? Muchos piensan también que puede ser un profeta, ¿no? O en el caso, un remanente fiel del pueblo que es perseguido, maltratado, etcétera. Algunos piensan también en algún rey que fue perseguido, etcétera, ¿no? Y por eso digo, incluso hasta el libro de Emanuel, que es una obra dentro del 7 al 12 de Isaías, ¿no? Que habla del Dios con nosotros, digamos, ¿no? Eh, Tiene sus referentes, podríamos decir, contemporáneos en quien se está pensando. Después que esas profecías sean releídas en el Nuevo Testamento y en la tradición de los Evangelios, apuntando a Cristo, está perfecto. Pero lo que tenemos que tener un poquito de cuidado es pensar, cuando leemos esos textos, tratar de ubicarnos cuál es su sentido que tiene en esa época, ¿no? Cómo hace sentido, ¿no? ¿Qué mensaje está dando a las necesidades del pueblo y la situación que está viviendo el pueblo en ese lugar? Incluso en la relectura que se hace, ya te doy, Jero. Por ejemplo, en el libro de Manuel aparece el tema de una virgen dará a luz un niño. Ustedes saben que en la Biblia hebrea no figura virgen, figura una joven, Alma. Pero el Nuevo Testamento, como normalmente se apoya en la Septuaginta, en la traducción griega, pone Partenos, que significa, digamos, técnicamente virgen, digamos, ¿no?
para dar mayor importancia por ahí un aspecto milagroso al nacimiento, digamos, ¿no? Porque el texto hebreo dice una jovencita dará a luz un hijo, ¿no? Y bueno, está hablando del contexto ahí de la monarquía, etcétera, ¿no? Entonces podríamos ver algunos referentes. Pero en la relectura ya es interpretado como una forma de dar relevancia al nacimiento de Jesús, de poner una relevancia especial al nacimiento de Jesús. Bueno, estaba Jero primero y después David, ya se nos está terminando el tiempo. Profe, yo pensando en esto que estamos hablando, es muy finito el hilo, ¿no? Sobre la relectura de las profecías mesiánicas, ¿no? Y cuán difícil y cuánto cuidado tenemos que tener para interpretarlas y saber leerlas bien y enseñarlas bien, ¿no? Pero se hace muy angosto el camino ahí, ¿eh? Sí, sí, Porque sí, en todos sí, los contextos, en todos sí. los contextos también podemos, si lo utilizamos la crítica, mirando bien críticamente, podemos decir, ninguna de estas profecías habla de Jesús, porque tiene que ver con lo que pasaba en ese momento. O sea, nos es muy difícil a nosotros eh, intentar encontrar cuál de todas o cuántas verdaderamente fueron pensadas o habladas o dichas, expresadas por el Mesías que iba a venir, ¿no? Mirando todos los contextos en el que fueron profetizadas, ¿no? Esas palabras. Claro, claro. Eh, Ahí hay que hacer una aclaración, Jero. Ahora te doy, David. Que la tradición mesiánica, digamos, formalmente termina con la monarquía. La tradición mesiánica del Antiguo Testamento, el documento fundacional del mesianismo del Antiguo Testamento está en 2 Samuel 7, la profecía de Natán a David, ¿se acuerdan? Sí, léanlo porque ese es el documento fundacional del mesianismo bíblico, digamos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Dice que David, como muy fiel a Dios, había propuesto construirle una casa a Dios, ¿no? Y el profeta bueno, Dios le contesta a través del profeta, no, ¿cómo? Dice, yo soy Dios, soy creador del cielo y la tierra, voy a tener una casa, no he vivido nunca en una casa. Yo te voy a construir una casa a vos, yo te voy a construir una dinastía y donde no va a faltar dentro de tu casa alguien, una luz que alumbre a mi pueblo Israel, o sea, un descendiente de David que, digamos, que sea rey y dé luz a la casa de Israel. Bueno, esa promesa mesiánica fundamental, léanla porque el texto ese no tiene desperdicio, es 2 Samuel 7, el documento fundacional del mesianismo del Antiguo Testamento que incluso llega hasta el Nuevo Testamento, podríamos decir hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Eh, ese mesianismo termina con la monarquía. Después hay que repensarlo, porque después del exilio no va a haber más monarquía, no va a haber nunca más un Estado independiente. Va a haber un sumo sacerdote, el templo, otras cosas, pero monarquía no va a haber más. Entonces va a ser resignificada ese mesianismo real, digamos, va a ser resignificado con un mesianismo más espiritualizado, y hay varios modelos, ¿no? En la época de Jesús también aparecen otros modelos, Mesías ben Efraín, una tradición del norte de Israel, y hay varios modelos de Mesías, y hay muchos que, digamos, se decían Mesías, digamos, en esa época. Así que era una tradición muy, muy rica, pero recordar que después del exilio, al terminarse la monarquía, eso está resignificado con otras expectativas, digamos. Por el mismo caso de Jesús. Jesús no era, digamos, aunque dice el texto era hijo de David, que eso, pero no era rey, no era sacerdote, no era funcionario del templo, no, era un hijo de vecino, digamos, ¿no? Y eso es muy importante, era un Y hijo del perdón, pueblo. profe, y tampoco encajaba en el Mesías que otros esperaban. Por supuesto, Era un tipo de justamente. Mesías, no como otros. Un Mesías revolucionario que iba a enfrentar a Roma o no sé, eso era muy popular también y había mucho interés y los hubo unos poquitos años antes de que nazca Jesús, hubo una revolución allí con Judas Galileo
y que los romanos aplastaron a sangre y fuego y arrasaron la ciudad de Séforis, que es una ciudad vecina a Nazaret, así que seguramente Jesús y toda la gente ahí conocía esas historias, digamos, de Mesías que se enfrentaron, digamos, movimientos revolucionarios que se enfrentaron al poder real de los romanos, digamos, ¿no? Y muchas, justamente, para muchos ese era el perfil mesiánico buscado, ¿no? Inspirado incluso, por ejemplo, en la tradición macabea, que es bueno, una de las pocas revoluciones triunfantes, las demás fueron todas aplastadas, digamos, de manera muy cruel, digamos, ¿no? Pero es verdad eso, ¿no? Porque a veces el perfil mayor que está del Mesías es esa expectativa de un Salvador medio así fuerte que nos libere del yugo de los romanos. Perdón, David, que nos está terminando el tiempo. No, David. no, ningún problema, al contrario, estaba muy buena la conversación y la explicación tuya. No, simplemente un detalle, es decir, yo tengo claro lo que vos planteás, yo el contexto de esto de la expectativa mesiánica lo puse en función de el análisis que en su momento hay que hacer, el resumen del texto de Caselles, en Sí, donde él sí habla incluso tiene una sección que directamente es los profetas y Cristo, ¿no? Digo, sí, quizás yo sí. no lo hubiera puesto de la manera en que él lo escribió cuando dice que él preparó un pueblo para Cristo. Pero bueno, era simplemente el análisis del texto del autor. Pero sí, tener en cuenta, y además pues lo ha dejado muy claro, esto de las profecías fueron escritas para su tiempo. No hay ninguna profecía pensada en Jesús que va a venir, porque es totalmente anacrónico. Sí, la relectura, el hecho primero de que tanto el Bautista como el propio Jesús continuaran con esa línea profética y la Exactamente. relectura a partir de la resurrección que hacen los evangelistas y bueno, otros autores del Nuevo Testamento de ver en Jesús el cumplimiento de determinadas profecías. Pero eso es Excelente, una. excelente. Claro, entonces, lo que pasa es que a veces a nosotros, vos por ejemplo recién decías, bueno, lean lo que está en Segunda de Samuel. El problema es que a veces a nosotros nos queda la idea que los libros fueron escritos en cuanto a su fecha, en el orden en el que están en el texto bíblico. Lo Ujú. mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Entonces vos decís, esto va pasando y fue escrito en la misma forma en la que está. Y en realidad hay todo un proceso redaccional en donde nos encontramos que hay textos que están quizás al comienzo, pero que corresponden a una fecha muy posterior. Como nos Ujú. pasa también en el Nuevo Testamento, uno de repente se queda con la idea de que lo primero escrito fueron los evangelios y en realidad fue la carta de Pablo a los Pablo, Tesalonicenses. claro. Entonces, nos genera ese ruido que si no lo comprendemos, de repente pensamos que estamos leyendo un texto que en realidad está anticipando algo cuando en realidad fue escrito, digamos, con el diario del lunes, ¿no? Claro, claro. Pero eso nada más. Muy bien. No, bueno, pero digamos, decir que apunta a Cristo, eso si uno lo dice desde nuestra perspectiva, está bien porque dice, bueno, Jesús encarnó el mensaje de los profetas. Fue un verdadero profeta de acuerdo a la tradición profética del pueblo de Israel, digamos, ¿no? Y hasta murió como un profeta en Jerusalén, ¿no? Entonces, no está mal eso. Así que yo creo que en general se entiende esto. Lo que pasa es que a veces, digamos, en algunos contextos por ahí se quiere relacionar cada cosa del Antiguo Testamento con algo de Cristo directamente, y ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Hay que ver las cosas siempre, digamos, desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva de Cristo, del hecho de Cristo y de la resurrección de Cristo, digamos, y el comienzo de la iglesia. Hay toda una resignificación, no solamente de los profetas, de toda la historia del pueblo de Israel, de la memoria histórica. Está resignificada la Pascua. La Pascua judía tenía un significado. Sobre ese significado se resignificó a través del hecho de Jesús. O sea que el calendario, fíjense qué curioso, el calendario cristiano está montado sobre el calendario litúrgico judío, cuya principal fiesta es la Pascua. Pero, y el calendario cristiano también, nuestra principal fiesta no es la Navidad, es la Pascua, digamos, de acuerdo
a la tradición de la fe, digamos, ¿no? Pero de una Profe, manera perdón. resignificada. Así que no es solamente los profetas, tenemos que pensar toda la memoria del pueblo de Israel, sus fiestas, sus tradiciones, particularmente el mensaje profético, porque eso es sí, algo específico que trae Jesús, digamos, para la transformación de la sociedad, de su tiempo, incluso de la religión, es eso, digamos, ¿no? Pero es no solamente el mensaje profético, sino todas las tradiciones son resignificadas a partir del hecho de Cristo. Bueno, Perdón, sí. profe, solamente para también pensando en esto, el Nuevo Testamento, o sea, las cartas de Pablo no fueron escritas para nosotros. O sea, también repensar eso. Había Eh, situaciones. Miren, sí, hay que hacer esa reflexión. Ya te doy, Claudia. Hay que hacer esa reflexión porque las cartas de Pablo y muchos textos, incluso proféticos, no nacieron como textos sagrados ni como textos canónicos. Después, la misma tradición los va canonizando, sacralizando y transformando en referencias para la fe y la práctica de la comunidad, digamos, ¿no? Pero no es algo que se hace automáticamente. Yo escribí tal texto y eso ahora es canónico y sagrado. Eso, hay un proceso desde la oralidad hasta la escritura y un proceso desde la composición y la escritura hacia la canonización de esos textos, que es otro tiempo también. Así que son procesos complejos que hacen que esos textos tengan el valor que tienen después para la tradición tanto judía como cristiana. Pero casi ningún texto, podríamos decir, nació como texto sagrado. Eso se va haciendo en la historia, digamos. La misma tradición lo va estableciendo, ¿no? Hasta llegar a la forma final, que la tenemos en la Biblia hebrea al final del siglo I, pero tenemos textos de 1000 años antes de Cristo, o sea que todo ese proceso llevó casi 1000 años hasta terminar la canonización de la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Pasó mucha agua bajo el puente, muchos autores, lugares diferentes, etcétera. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Claudia. No, escuchando todo esto, no, bueno, lo que decía David, lo que usted decía, profesor, eh, cuando Jesús dice, cuando en el libro del Evangelio de Lucas, cuando él dice, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes, que está hablando del rollo de Isaías, que hablaba de Sí. él, en mi Biblia, todas las partes en Isaías que supuestamente hablan de Jesús están en rojo, como que está hablando que es una profecía mesiánica. Entonces, bueno, trato de entender cómo fue eso, escuchando a David, también a Jerónimo, cómo fue esto de que él se para y dice, hoy se cumplió esto delante de ustedes. Él está leyendo Isaías, está haciendo una referencia a un libro anterior, Bien. esa es la pregunta. Hay que ver, sí, hay que ver el texto, hay que ver el texto que dice, ¿no? El Espíritu está sobre mí, me envió, ¿no? A dar nuevo a los pobres, a los quebrantados, ¿no? Es justamente, ese es es el texto que Jesús utiliza para dar comienzo también a su ministerio, ¿no? Es que está fundamentado en la tradición profética, particularmente la tradición profética de Isaías, ¿no? O sea que, Claro, pero y es no, Jesús el que lo interpreta, lo habilita, digamos. No es y no que está por hablando de ahí, su tarea como Mesías, sino de de la tarea profética que venía a realizar también. claro, claro, pero no, pero para pensar esto que dice Claudia, digamos, eh, en lo que dijo Isaías en su contexto, allá en Isaías 61, ¿no? Que está hablando del ministerio del Espíritu y lo que hace la obra de Dios a través del profeta, y lo hace en su contexto. Eso, digamos, es tomado como referencia y modelo para la tradición profética y Jesús, para comenzar su ministerio, se fundamenta justamente en eso. El tema está en que nosotros tenemos la tendencia, no sé, yo pienso, no sé, Claudio, si yo te entiendo bien lo que vos estás tratando de decir, quizás que nosotros actualmente, en algunos lugares por lo menos se piensa que ese texto estaba pensando en Jesús, digamos, 500 años después, digamos. Eso es lo que yo trato digamos, por ahí de mostrar la diferencia que tiene eso. Sí, sí, Y entiendo. ahí también hay que ver, perdón, ahí hay también que ver
cómo entra en juego algo que de repente nosotros no estamos acostumbrados, pero es la exégesis drásica, en donde los textos son leídos, releídos, reinterpretados, algo que también hacen las escuelas de las que surgen los evangelios, ¿no? La escuela de Mateo, la de Lucas, Claro. es decir, todo un proceso que al momento, todo un proceso de reinterpretación, que al momento de escribir el evangelio también lo utilizan, que capaz que a nosotros nos resulta terrible, pero en la conciencia de ese tiempo no significaba una falsificación del mensaje, ¿no? Porque tenían otro sentido. No, no es es la relectura de acuerdo a la situación actual. Lo que hace Felipe con el eunuco en capítulo 8:35 de Hechos, que el eunuco va leyendo Isaías 53 y no sé si suponemos que sabe leer, pero no sabe bien a qué significa, a quién se refiere ese texto. Lo que hace Felipe, le predica, le dice, le anuncia el Evangelio de Jesús basado en ese texto. Y eso es súper legítimo, porque es la relectura del texto profético de Isaías 53 de la época del exilio. Lo que no, digamos, lo que nos tratamos a veces de discernir es que, bueno, ese texto en su origen quizás tenía otra intencionalidad, otro contexto, otros referentes, etcétera, pero después, a la luz del hecho de Cristo, ese texto se transforma en una clave para revelar, digamos, a Cristo en su nuevo contexto. Isaías 53, pues, el libro del Emanuel en Isaías, a eso. Y en el caso de lo que hace Jesús, digamos, como lectura, que basa su ministerio particularmente en ese texto de Isaías, es como validar la tradición profética, ¿no? En su propio ministerio, en su propio testimonio de vida y de enseñanza, ¿no? No sé, Claudia, si responde un poco a tu... Me quedo un poco con duda eso, ¿eh? No, está bien, entiendo. Desde el lado de Jesús, él se toma de esa tradición profética. Entiendo. Está bien, gracias, profesor. Profe, lo que Incluso, pasa es que rompe, perdón, rompe con muchas cosas que nosotros venimos sosteniendo durante muchos años. Entonces es normal que a muchos nos cueste o que nos cueste entender esto, ¿no? Creo que es normal, es parte del aprendizaje. Sí. pero Pienso incluso lo ves, que... por ejemplo, en la profecía, que incluso Mateo, de que concebrará y pondrán su nombre Manuel. Y acto se dice, y nació y le pusieron por nombre Jesús. Y vos decís, pero pará, me acabás de decir que la profecía decía que se iba a llamar Emanuel y lo llamaron Jesús. Entonces, ahí es donde te das cuenta El que segundo nombre. Un hay segundo nombre. el El segundo segundo nombre, nombre. claro. Manuel! Ese era Pero ahí más es un donde te das título, ese cuenta que era... hay una relectura y que hay un sentido teológico mucho más profundo. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. O sea, bueno, estas son las cosas que vamos descubriendo cuando uno empieza a hilar más fino en el trabajo de interpretación y en la relación, digamos, hermenéutica entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero es riquísimo y hay mucho para trabajar sobre esto, ¿no? Una Eh, sola cosita, profe, pues ya sé que es tarde, pero pensaba algo que usted iba diciendo, digo, y alguno de los compañeros lo dijo, no, esto de verdad, mentira, no era el sentido con el que se interpretaba antes, es el énfasis, y lo hacemos nosotros también, ¿no? Digo, hablamos de un prócer y lo ligamos como que la gesta de este prócer, la de San Martín, se liga con la del Cid Campeador y toda la historia. ujú, El calendario judío se basa en la Pascua. El calendario cristiano se monta sobre ese calendario y resignifica la Pascua. Pero la exactamente. Pascua judía se monta sobre las antiguas fiestas de la cosecha de la primavera en Canaán. Y También. eso también. Entonces, digo, y antes de eso habrá habido otra fiesta y seguramente haya otra. Entonces, como que no hay que tenerle miedo a la relectura porque no hay verdades o mentiras en esto. Hay intencionalidades tal vez.
Sí, O muy énfasis, bueno, ¿no? muy bueno el comentario, Guillermo, porque así vemos, también vemos que las tradiciones bíblicas están íntimamente, como lo hemos visto en muchas otras cosas, íntimamente relacionadas con las culturas dominantes de su contexto, digamos, ¿no? Influidas, con diálogos, con apropiaciones. Y está muy presente. Eso me parece que es muy importante visualizarlo, porque después nosotros vemos qué, digamos así, interpretación particular se le da a determinado. Yo como explico, por ejemplo, en la época del exilio, cuando se estableció el judaísmo confesional, aparecen marcas distintivas del judaísmo, ¿no? El Shabbat, la circuncisión, por ejemplo. Es una tradición antigua de pastores, de grupos nómades, incluso en África se practica de otra manera, pero el judaísmo la incorporó dentro de su tradición de manera muy particular al octavo día de los varones, nacer con un significado especial, tal, punto. En África se lo hace como un rito de pasaje a los 12, 13 años para cuando los chicos se hacen hombres, por ejemplo. Bueno, cada uno, la práctica en sí es más o menos la misma, pero cada tradición, cultura, la resignifica de acuerdo a sus propios intereses y relatos y lo agrupa y lo agrega a un montón de otras cosas, como otras tradiciones, como decimos el Shabbat, cuestiones alimenticias, la luna nueva, las relecturas de la Torá que se hacen, el encuentro en las sinagogas, por ejemplo. Entonces, cada uno le da un significado especial, pero son tradiciones que son populares y conocidas en un círculo mucho más amplio. Es muy importante eso, ver que las tradiciones bíblicas no están, digamos, no nacen de un repollo, nacen de la cultura del mundo, del medio ambiente donde se encontraban, con las tradiciones de Medio Oriente, no con las tradiciones de China, porque no tenían relación con las tradiciones de China. Existía China y tiene tradiciones más antiguas, pero no tenían relaciones. Las relaciones que tenía el pueblo de Israel y los textos bíblicos son con las culturas dominantes de su región, que era Medio Oriente, más o menos, entre Egipto, Mesopotamia, Siria, Asia Menor, hasta ahí va, digamos, el mundo antiguo, digamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por, disculpen ahí el tiempo que nos hemos extendido, pero muy interesante, me parece muy rico el diálogo que se da a partir también de la participación en clase, y un poco y el trabajo con las lecturas y los foros que aparecen antes. Me gusta traer cosas también de los foros. Les voy a dejar como un poquito así de síntesis, que me gusta como para dar el tono del mensaje profético, dos versículos que ustedes seguramente conocen, pero que son de los profetas del siglo octavo, ¿no? Oseas 6, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Misericordia y conocimiento de Dios. Oseas trabaja mucho sobre el conocimiento de Dios, no tanto de conocer tantas leyes, reglamentos, sino misericordia, amor, compasión, ¿no? Humanidad, ¿no? Búsqueda del bien común. Eh, y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿no? Sacrificio y holocausto son símbolos de los rituales cúlticos, digamos, ¿no? Que no está mal, no está mal, porque son parte de la cultura. Pero ojo, que nosotros, lamentablemente, o sea, antiguamente y creo que actualmente también, la desviación principal que tiene el mundo religioso es el ritualismo y el legalismo. O sea, hay que evitar el legalismo y el ritualismo. No es que esté mal el rito religioso, pero tenemos que actualizarlo y que no quede vaciado de contenido, que no sea algo mecánico, que incluso nos ayude a lavar la conciencia, a lavar la cara y de cosas que no hacemos, digamos, ¿no? Y el otro, Miqueas 6:8: oh, humano, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, hacer la misericordia y humillarte caminar junto con tu Dios, ¿no? Fíjense el resumen, ¿no? de estos grandes profetas. Les llaman profetas menores porque tienen menos texto que los otros más grandes. No son nada menores. Son grandes profetas bíblicos que digamos, nos hacen profundizar
en la tradición de la fe y nos amplían también el horizonte. Siempre los profetas traen esa agua fresca, esa renovación, apertura, salir de nuestras propias convicciones autorreferenciales de las cosas y estar abierto hacia el otro. Y sobre todo a través de la compasión, del conocimiento de Dios y la compasión, la misericordia. Bueno, muchas gracias a todos y todas por su participación. Seguimos en contacto. La semana que viene, entonces, comentamos al principio, está el feriado, así que no vamos a tener la clase así virtual. Yo les pido que puedan hacer el foro y el módulo de la semana, interactuar por allí, y la clase siguiente vamos a hacer como un compacto de las dos clases. Traigan por ahí sus comentarios o preguntas de la lectura o del foro para también la clase sobre el módulo, sería el módulo 4, que es del siglo, los profetas del siglo VII, ¿no? Ahí las tensiones frente a los poderes hegemónicos con los profetas Jeremías, especialmente Jeremías, Nahum, Habacuc y Sofonías, ¿no? ¿Está bien? Profe, una consulta rapidito. De los que yo, por ejemplo, no pude participar, estoy recontra atrasado con las lecturas, la participación, etcétera. ¿Puedo subir o, por ejemplo, en los foros hacer comentarios o ya pasó demasiado tiempo, digamos, como para Ahí hay que ver las fechas. Creo que tienen fecha los foros. No sé, Ángel les puede que se ayudar ahí un cierra? poquito. Creo que tienen fecha, pero es un poquito laxa. No sé si está. Creo que, fíjate No, que no me acuerdo bien. lo puedo modificar incluso si hace falta. Bueno, David, Pero sí, si te inspirás, No, no hace falta que lo modifique, pero si no, de última lo mando por PDF aparte, no Eh, sé. bueno, no, pero fíjate que me parece que no sé si está vencido. Ahí aparece creo que aparece y- la fecha. sí, pero la fecha ¿Viste? la puse yo por poner una fecha, sí, Ah, pero bueno, te lo puedo bueno, cambiar. bueno, Perfecto. Bueno, está gracias, bien. profe. Bueno, muy bien. Gracias. Chao a Abrazo. todos. Nos vemos. Nos vemos.